con Dios. Arranquemos entonces en el versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el verso 29 continúa diciendo: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguien otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Y cierra la cita. Dile que realmente es inspirador lo que nos está contando acá el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, porque creo que de alguna manera es tan... Bueno, hay algunos comentaristas, ¿verdad?, que me recuerdo, amarran lo que pudo haber pasado con la reina de Saba, que llega a preguntarle un poquito a Salomón qué estaba ocurriendo en el Antiguo Testamento, y algunos encuentran vínculo, que pudo haber habido una siembra, ¿verdad?, de alguna manera, de esa relación con Dios preliminar, y que este hombre encargado prácticamente de los tesoros, era el tesorero de la reina, podríamos decir, ¿verdad? A estas alturas, siendo etíope, tenía conocimiento de Dios. Un prosélito, un judío prosélito podría ser, pero hay algo interesante, y es que se encuentra en el momento preciso con una persona indicada para que esta persona lo introdujera de una forma brutal al evangelio. A mí eso me dejó pensando muchísimo, y cómo nosotros podríamos estar en situaciones similares a veces y tal vez dejarlas pasar, ¿verdad? ¿Cómo ven ustedes lo que acabamos de leer, amigos? ¿Qué tal? Démosle la palabra aquí a la Comienzo dama. yo. A mí me da pena, siempre nos dan a las mujeres la palabra, pero bueno. Sí, qué bueno, aprovecha. Sí, ¿verdad? Antes Sí, de ¿verdad? que hable Gonzalo. Hoy sí vengo yo. Antes que Gonzalo siga de largo. Creo que este pasaje es muy interesante porque creo que está poniendo y plasmando lo que Jesús manda a los discípulos cuando Jesús va a ir, cuando se va de esta tierra, les dice: tienen que ir a Jerusalén, a Samaria, a los confines de la tierra. Y vemos cómo en Hechos se va desarrollando, y en este punto Felipe sale y está llegando a los confines de la tierra, ¿verdad? Alcanza a un etíope que va a llevar un mensaje. Quizá ya venía con una influencia de algo que ya se movía en esa cultura etíope, pero él viene a buscar qué está pasando, ¿verdad? Agarra la escritura, comienza a leer y dice: esto no lo he oído, esto es nuevo. Y bueno, casualmente podríamos decir, o una diosidencia, como diría nuestro amigo Gonzalo, Felipe es llevado a ese lugar. El etíope le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me ha explicado, verdad? Y entonces comienza a hablar sobre algo nuevo para este hombre. Yo siempre he pensado, ahora para nosotros hablar de Jesús como el Hijo de Dios es algo tan cotidiano y tan normal, pero para ellos rompía todo paradigma. ¿Cómo es eso que Dios va a tener un hijo, verdad? Es todo un cambio de cultura, y le presenta el evangelio. El hombre acepta el evangelio, y de hecho hay registros de que se funda una de las iglesias más importantes en el norte de África y surge de Etiopía. O sea, el efecto que tiene la obediencia de Felipe y el cumplir el mandato de Jesús a sus discípulos es extraordinario. Es un pasaje lindísimo. Sí, la verdad es que hay varios datos interesantes que podemos ir agregando. Por un lado, no podemos olvidar lo que nos plantea Hechos capítulo 1:8,
recibiremos poder para llevar el evangelio a todos los confines de la tierra. Y eso lo estaban entendiendo muy bien los discípulos, a excepción quizás de Felipe, porque él dice, si se supone que tengo que llevar el evangelio a multitudes, ¿por qué me mandas a descender de Jerusalén a Gaza, la antigua Gaza desértica? Es decir, la ciudad fue destruida en el año 93 a.C. y quedaba más o menos en el lugar donde se encontraba en pleno desierto el autor con el eunuco. Y por otro lado, en el año 53 se volvió a reconstruir, así que había un espacio bastante largo desde Jerusalén a la ciudad, pero él se encontraba en medio, en el centro. ¿Y quién va a ver aquí en el desierto? ¿A quién le voy a predicar? A las piedras. venía de un ministerio exitoso. Exactamente. En Jerusalén. Y no solo Por eso, hay que recordar la persecución dentro de Jerusalén, la muerte de Esteban, la predicación, ¿verdad?, en Samaria, y todo lo que estaba Mucha gente aconteciendo convertida. era algo portentoso y el Señor lo manda ahora al desierto. ¿Hay algo que pueda suceder en el desierto? Y la respuesta del Señor es sí, por supuesto que hay. Y viene entonces el etíope, que no es la Etiopía hoy de la actualidad, sino que es la famosa Etiopía de Nubia, que incluía el sur de Egipto. Y una de las cosas que a mí más me llama la atención es que este era un hombre que había escuchado de la religiosidad judía. Y usted dice, ¿pero cómo es posible? Bueno, en esa época era muy común. Usted recuerda a los magoi o los famosos magos que vinieron a corroborar lo que los profetas habían dicho en tiempos de la deportación para corroborar si realmente Jesús era el Mesías. Pues exactamente lo mismo con el antecedente que tú has mencionado. Muchos llegaban a peregrinar a Jerusalén porque habían escuchado acerca de Yahvé, el Dios creador de los cielos y la tierra, y por efectos religiosos entonces él venía a corroborar, él venía a ver, o por lo menos quería comprender qué era eso que tanto escuchaba o que había oído, en representación posiblemente de la reina, porque no solo era el tesorero, manejaba todas las finanzas. Y la reina, el título, por cierto, que recibe, era un título muy común, Candace, que es decir, la emperadora de, y era la representante de su hijo. Lo que pasa es que en esa época, en la cultura de Etiopía, el hijo era el vástago, era el sol, y particularmente no tenía que mezclarse con estos elementos que eran cotidianos o mundanos, como manejar el reinado o el imperio. Por eso la madre asumía el rol de su hijo en esa época, y ahí me dejo porque hay varias cosas que decir, pero 3 cosas yo destaco. Varias. Era un Me voy a religioso apuntar. que no conocía. Excelente. Segundo, fue un religioso que acepta que es ignorante del conocimiento de Dios, pero en tercer lugar, es alguien que pasa de ser un religioso a tener una conversión genuina y una relación genuina con el Señor, porque alguien apareció enviado por el Señor para explicarle la palabra de Dios. Ese es el desafío Poderoso. esencial que veo. Gracias, yo. Qué lindo, qué lindo. Muy bueno. Gracias por esa ilustración. Yo veo en este pasaje algo que ocurre diariamente en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestra cultura, y es hay mucha gente que tiene conocimiento religioso, pero no tiene revelación. Sí. O sea, que no se le ha revelado lo que es el Señor. Y dentro de los datos que leí, ¿verdad? Yo nunca había leído que el eunuco ha de haber sido una persona pudiente, ¿verdad? Una persona con mucho dinero, porque tenía un manuscrito, y los manuscritos eran sumamente caros en ese tiempo, exacto. ¿verdad? O sea, Sí. es un dato interesante porque para Felipe no va a haber sido fácil, ¿verdad? Irse a parar enfrente de alguien pudiente, de alguien en ese momento rico, ¿verdad? De riqueza. Y venía en carroza. Entonces hay 2 elementos aquí que miro yo. Miro el valor que tuvo Felipe de obedecer al Señor, ¿verdad? Obedecerlo y ponerse a platicar con Él, que es lo que nos hace falta muchas veces a nosotros, que nos intimidamos, ¿verdad? Nos intimidamos cuando miramos a alguien que está a nuestros ojos, ¿verdad? Arriba de nosotros, culturalmente o monetariamente, socialmente, y entonces nos da pena abrir la boca y decir que somos cristianos o hablar algo de Dios, cuando el mundo abiertamente nos tira el mensaje por todos lados de lo que es el pecado. Nosotros deberíamos de tener ese valor, ¿verdad? Pero hablando de este pasaje y del eunuco y de lo que les dije, mucha gente tiene conocimiento de Dios, ¿verdad? Yo me encuentro en los cursos que doy a la cantidad de personas que llegan y sí, yo soy cristiano, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué decís que sos cristiano? ¿Por qué? No, pues que yo nací aquí y yo me crié aquí y yo voy aquí, ¿verdad? Y eso no lo hace cristiano a uno, ¿verdad? O le Lo dan hace- una lista de lo que hacen. Exactamente. Entonces es la revelación. La revelación fue la que el etíope le dijo, mira, pero ¿cómo voy a entender esto si no hay nadie que me explique? ¿Por qué no me explicas? Porque va de leer y va de leer y va de leer. No le encuentro la lógica a esto.
Tal vez usted está, querido amigo, en ese punto. Usted está buscando a Dios. Y mire, Dios se le revela a los corazones que lo buscan con sinceridad. Aunque no entiendan todo, se les revela. O sea, de algún modo Dios va a hacer que el corazón que lo busca lo encuentre. ¿Okay? Eso no tenga usted pena. Pero este pasaje también nos revela algo, y es la humildad que tuvo el etíope como para bajarse, por decir así, a decirle: mira, pasa adelante, necesito que me expliques. ¿Por qué? Para entender las Escrituras no solo necesitamos revelación, necesitamos la ayuda de otras personas, necesitamos de los que saben, por ejemplo, como de Gonzalo, ¿verdad? Invítelo a comer, ¿verdad? Invítelo a comer un día, a él le encanta eso. Entonces dígale: mira, quiero que me expliques este pasaje, olvídese, media vez usted le invite a una buena carne, él va a llegar y le va a explicar 2 horas sobre el pasaje, ¿verdad? Pero sí, necesitamos... El número de teléfono es... Necesitamos de alguien que nos abra los ojos también y que nos explique las cosas que necesitamos entender. Y yo quisiera agregar algo a lo que están diciendo mis amigos, que creo que pone en evidencia lo que están diciendo, el respaldo que tenía Felipe de parte de Dios por un lado, también el amor que Dios le tenía a este eunuco, que tenía el deseo de conocer esa revelación de la cual está hablando Ricky, ¿verdad? Y me llama la atención, también retomando algo que mencionaba Gonzalo, la promesa de Hechos 1:8 se estaba dando, ¿verdad? Recibiréis poder, se estaba dando. ¿Por qué? Porque fíjense que hubo algo que encendió todo esto, para quitar la palabra ignition de por aquí, ¿verdad? Algo que encendió todo. Y es que la porción que acabamos de leer empieza con una intervención de parte de Dios. Cuando en el verso 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo. Y posteriormente en el verso 29, oiga esto, el Espíritu le dijo a Felipe, ¿verdad? Acércate y júntate a ese carro. Esto es vivir en el Espíritu. Esto es tener una relación con Jesucristo, lo que estabas diciendo. Y aprovecho de una vez. ¿Qué tipo de relación estamos teniendo nosotros con Dios? Porque hoy por hoy nosotros podríamos decir: bueno, sí, somos cristianos. Hoy sí, pues representamos a Jesucristo aquí en la tierra porque asisto a tal iglesia, porque estoy en un grupo, etc. Pero esto que Felipe estaba viviendo va más allá de lo que tradicional, típicamente, se vivía en ese entonces. Y nuestra dependencia del Espíritu Santo deberá ser a ese nivel y mucho más. Pero lo bonito es que realmente Dios está interviniendo para que este hombre tenga salvación y transformación de vida. Y como bien lo destacaba Evelyn, aprovechando también los comentarios de todo, ¿verdad? Evelyn destacaba que sí, hay registros que pudo haberse generado una iglesia a razón de lo que ocurrió ahí. No lo sabemos. Pero Bien. independientemente de eso... La iglesia copta. ¿Sí? O sea, sí existen los registros. Sí, existe. De ahí surge la iglesia nestoriana y la iglesia copta, y fue la principal iglesia que hizo que prevaleciera el cristianismo en todo el norte de África, y de ahí se desarrollaron los movimientos misioneros hacia el sur. Inclusive desde la India pasó la tradición histórica, dice que pasó Mateo y Tomás desde Edesa a la región de Etiopía para formar e instruir y desarrollar el movimiento misionero, siglo II, siglo III y siglo IV. Es Y una cosita Buenísimo. de lo que mencionaste, Asdrúbal, porque le va a servir tal vez aquí a nuestra audiencia, es que nuestra audiencia oye mucho a los cristianos decir: Dios me habló, Dios me dijo, escuché a Dios, ¿verdad? Y entonces siempre la pregunta: ¿pero cómo se escuchan, verdad? ¿Cómo lo escuchan? ¿Cómo hago yo para escucharlo? Y hay muchas maneras, pero yo estoy convencido que la manera más común y frecuente que Dios nos habla es en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel pasaje? Aquella persona que andaba ahí tirada, toda, la habían asaltado, estaba toda encaseada, decimos nosotros, golpeada, ¿verdad? Y dice la Biblia que un cierto samaritano que iba de viaje llegó y al verle, dice, fue movido a misericordia. Para mí, esa es la manera como Dios nos habla, nos mueve desde adentro a hacer algo. Nos enciende adentro una pasión, nos da una misericordia. Entonces, esa es la manera. Si usted quiere saber, usted quiere escuchar a Dios, escuche a su corazón. Si usted es un cristiano, si tiene el Espíritu Santo adentro, Dios le va a decir: este necesita ayuda, este necesita oración, este necesita un abrazo, y empiece a hacerle caso a ese interior y usted va a empezar a oír más y más al Señor. Y me atrevo a decir lo siguiente: si usted es un líder en algún grupo, no sé, en una iglesia, hágalas de Felipe, ¿verdad? Felipe fue movido de tener un éxito no personal, ministerial, ¿verdad? Predicando a Jesucristo en Samaria, y de repente escuchó a Dios y se fue al lugar menos esperado y pensado, como bien lo destacaba Gonzalo, al desierto. ¿Qué iba a haber ahí?
saber, pero Dios lo guió. ¿Y qué hizo Felipe? Fue obediente. Si usted y yo tenemos el privilegio de servir en una iglesia, de estar, no sé, atendiendo, ayudando a otras personas, procuremos escuchar a Dios en lo que hacemos, porque no solo es la mejor forma de vivir y de servir, sino además es la manera en que nosotros podemos construir lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y un dato muy corto, Asdrúbal. Miren lo que uno ve en el texto. La curiosidad del eunuco. La falta de conocimiento que él reconoce. La iluminación y la respuesta de Dios a través de Felipe. Pero algo que a mí me preocupa y lo destaco, lo dijo Ricky. Asegúrese como Felipe que la gente está entendiendo el Evangelio. Porque posiblemente él estaba más preocupado de bautizarse. Pero antes de bautizarse, Felipe quiere corroborar. Exacto. ¿Estás entendiendo lo que implica y significa el Evangelio? Sí. Creo en el Señor Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente. Muy bien, y procedieron al acto del testimonio público. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos días, asegurarnos que la gente también está entendiendo el significado y las implicaciones del Evangelio. Excelente. Así que tomemos decisiones, seamos obedientes a las instrucciones del Señor, preparémonos y estemos siempre preparados, como dirían los scouts, siempre listos, ¿verdad? Pero para presentar el Evangelio a las personas que Dios nos ponga. ¿Y qué tal si hacemos una oración, invitando a que Dios intervenga precisamente en nuestra vida y nos permita conocer gente así? Lo invitamos. Quizá usted se está preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues ese es el reto de hoy. Afilar su espada significa que usted va a meterse a esta porción y va a preguntarle al Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Y esa es la idea. Padre, por favor, nos acercamos a ti confiando, sabiendo que tu Espíritu Santo, que es ese poder que viene de lo alto, puede hablar y a través de esos impulsos internos darnos el siguiente paso. Padre, permítenos que las Escrituras se nos abran, que podamos comprender, que podamos estar atentos a aquellos que están alrededor, incluso en esos lugares donde creemos que no es posible, que tú nos muestres cuál es la palabra, cuál es la enseñanza, cuál es esa guianza que tenemos que dar a quienes nos rodean. Padre, nos rendimos a ti, aquí estamos. Queremos ser útiles en tus manos como lo fue Felipe, como lo fueron los discípulos. Señor, te damos las gracias porque tú estás allí para guiarnos todo el tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesús pedimos esto. Amén. Amén. Inspirándonos ya con lo que nos ha contado Gonzalo y Evelyn, ¿verdad? Evelyn, que le gusta armar rompecabezas con una de sus hijas en particular, a Gonzalo, que le gusta sacar a pasear a su perrita para ver si la deja por ahí amarrada no, hace ejercicio, decía Gonzalo. Nosotros también hacemos otras cosas con Ricky. Yo quería preguntarle a Ricky qué es lo que más disfrutas hacer fuera de cuando no estás conectado. Hacer ejercicio, fíjate, yo disfruto ir a mi rutina de ejercicio. Eso disfruto. Muy bien, yo una de las Y Asdrúbal lee la palabra. más disfruto es salir a caminar con mi esposa, fíjense. Es una de las cosas que más disfruto cuando no estoy conectado, es poder pasar tiempo platicando, orando con ella, ¿verdad? Pero es un tiempo distinto que me ayuda mucho en el día, ¿verdad? A enfocarme Y cambias de ambiente. Esto. Cambias de ambiente, ¿verdad? Que eso es esencial. Exactamente. Cambiar de ambiente. Así es. Cambiar la rutina. Totalmente de acuerdo. Así que te invitamos, escríbenos, vamos a inspirar a mucha gente hoy. Te invitamos a que no te desconectes. Ahí sí, ¿verdad? No te desconectes, ¿verdad? Porque seguimos con el título de hoy, la revolución offline, la revolución desconectada. Vamos y venimos con más de Michael. Guiados por Jesús, es el momento de tomar el control de nuestras emociones y el control de nuestras vidas para enfocarnos en las cosas que de verdad importan. Para pasar de la confusión a una vida en acción, activa un cambio con el reinicio. Vamos a arrancar con esta sección que vamos a comentar acerca de las pantallas y la educación. Los alumnos españoles en el 2023 han obtenido los peores resultados de la historia en matemáticas y ciencias. Como madre y psiquiatra, comprendo las razones. Y la autora dice, hay muchos factores que influyen, algunos de los cuales abordaré a continuación. Pero cabe plantearse esta pregunta. ¿Está realmente demostrado que las pantallas mejoren el rendimiento, el aprendizaje, la lectura y funciones cognitivas como para digitalizar las aulas? Siempre digo que lo que más caracteriza mi ejercicio profesional es la observación. Yo observo y luego indago qué subyace detrás de cada fenómeno. Si tiene base científica, emocional o de otro tipo. La realidad, lo que veo a diario en mi consulta, es lo que me impulsa a investigar. Hace años comenzó a extenderse en distintos lugares del planeta
La idea de que los niños de este ciclo son nativos digitales y por lo tanto hay que enseñarles a estudiar con pantallas. Por entonces acudían a mi consulta, dice Marian Rojas, destapé adolescentes con diversas sintomatologías. Además de valorar su estado psicológico, analizaba su capacidad de atención, de comprensión lectora y de memorización y profundización. Cuando me contaban que estudiaban con computadoras, les proponía un experimento, les presentaba un texto impreso y les hacía preguntas sobre su contenido. Días más tarde repetía la prueba con un texto similar, pero en pantalla. Observaba que quienes estudiaban en papel comprendían y razonaban mejor. Fue un experimento casero, pero hace 8 años decidí investigar más sobre este asunto, preguntar a expertos y leer los artículos y libros que se publicaban. Y así, en el 2018, tuve la oportunidad, dice la autora, de impartir una sesión sobre educación y pantallas en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra a varios directores de escuelas y colegios. Algunos especialistas ya advertíamos con preocupación cómo el auge de móviles, tablets, etcétera, retrasaba el desarrollo de los niños. Mi objetivo era generar debate con los responsables educativos, exponer lo que nosotros analizábamos y escuchar sus puntos de vista. Al terminar una de las presentaciones, uno de los directores se acercó a mí y exclamó: «Estás confundida, Marian. El futuro de la educación pasa por introducir las computadoras en los colegios. Tu problema es la nostalgia. Tienes que avanzar. Te estás quedando atrás». Sin embargo, ya contaba entonces, dice ella, con estudios al respecto. Pero fue la pandemia la que me terminó de abrir los ojos. Las investigaciones sobre el tema crecieron exponencialmente. Al escribir estas páginas, dice ella, a finales del 2023, veo que muchas de las ideas que anticipábamos resultaron ser ciertas. La fábrica de cretinos digitales es uno de los libros que más me ha marcado sobre dispositivos y aprendizaje. Su autor, Michael Desmourguet, doctor en neurociencia, afirma que la hiperestimulación de la corteza prefrontal conlleva problemas de atención y concentración, pues se dedica menos tiempo a actividades saludables para la mente. Además menciona que un estilo de vida excesivamente sedentario frena el correcto desarrollo del cerebro. Algunos riesgos de las pantallas derivan de abandonar tareas sanas que mejoran la atención y la salud física y psicológica. Durante décadas se pensó que introducir dispositivos cuanto antes en las aulas potenciaría el aprendizaje. Miles de escuelas se llenaron de ordenadores o computadoras. La pandemia, por supuesto, aceleró el proceso. Una tablet por alumno, se decía. La pandemia, ¿verdad? La pandemia. Es cierto que en la pandemia la tecnología permitió que no se detuviera la formación de niños y jóvenes. Hoy, sin embargo, con la perspectiva que dan los resultados educativos y la crisis de salud mental en menores, la comunidad educativa reconoce que la inmersión digital completa quizá no sea la mejor opción. En muchos lugares se está volviendo al yeso, al papel y la caligrafía, a los libros de texto y al fortalecimiento de la memoria. Suecia, país con altos niveles de comprensión lectora, potenció durante un tiempo la implantación de pantallas desde la etapa infantil. El verano pasado, la ministra de Educación, Lotta Edholm, anunció la suspensión, oiga esto, de esta estrategia, afirmando que los libros de texto ofrecen ventajas en el aprendizaje que ninguna tablet podrá sustituir. En el sur de San Francisco existe un movimiento para alejar a los pequeños de móviles, videojuegos, ordenadoras y tablets. Ahora bien, ¿quién atiende a los hijos de los ingenieros e informáticos de Silicon Valley? Las cuidadoras y niñeras tienen prohibido por contrato usar el teléfono cuando cuidan a esos niños. De esta forma, los desarrolladores de la tecnología protegen a sus propios hijos de lo digital. Así, lápices y cuadernos vuelven a las aulas de muchos centros. En Palo Alto, California, por ejemplo, sede de grandes tecnológicas. Algunos libros de textos incluso son elaborados a mano por los alumnos. En la Waldorf School of the Peninsula, donde estudian hijos de los directivos del Silicon Valley, no se usan ordenadores hasta secundaria. Si los hijos de los programadores estudian sin pantallas, algo importante nos estamos perdiendo. Quienes diseñan las tablets para la escuela mantienen a sus hijos al margen de ellas. Sostienen que los beneficios a edades tempranas no están demostrados y apuestan por la escuela clásica, donde los niños piensan y razonan.
Los estímulos y las ganas de aprender deben de nacer desde el interior. Pues ahí termina la porción que queremos comentar hoy de este libro que se llama, vamos a ver, ay, se me fue el nombre del libro. Recupera tu mente. Recupera tu mente. Así es. Tu vida. Rescata tu vida. Y realmente creo que es impresionante lo que esta autora ha estado hablando, porque en las últimas semanas hemos estado entendiendo el impacto que tiene el haber adquirido este estilo de vida. El estilo de vida que incorpora un móvil a nuestra forma de desarrollarnos, nuestra forma de compartir con otros. Y yo quisiera destacar algo, ¿verdad? Que realmente a estas alturas, nuestros amigos bien lo decían ayer, sabiamente concluían, no podemos decir no sabemos nada de esto. A estas alturas, con lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, entendemos el impacto que tiene la dependencia, codependencia, llámelo usted como que la idolatría, yo no sé, ¿verdad? De un aparato móvil en nuestra vida y lo que puede hacer. Pero creo que sí, tenemos muchas herramientas y eso es lo que hemos estado planteando ahora, muchas herramientas para ayudar a que esto no se convierta en el centro de nuestra vida. Pero para que esto realmente suceda, tiene que pasar algo en nuestro interior previamente. Y no queremos darle solamente herramientas y poner banderitas e indicadores, ¿verdad? Por todos lados, KPIs, ¿verdad? Y que le puedan decir, hey, está pasando mucho tiempo, que lo tenemos, ¿verdad? El tiempo que pasamos en pantalla nos lo manda semanalmente el mismo aparato, nos dice cuánto tiempo hemos pasado en tal aplicación, lo decía ayer Ingrid de Leonardo, ¿verdad? Y eso lo tenemos, y eso está bien, ¿verdad? Son reflejos e indicadores, pero el cambio no debiera empezar ahí, debiera empezar adentro. Y eso quisiera sacar aquí a discusión, amigos, Ricky Marroquín, que yo sé que haces muchos lives y enseñas y llegas a mucha juventud por medio de tu ejercicio. ¿Qué haces, aparte del ejercicio, ¿verdad? Aparte del ejercicio que ya nos dijiste, ¿verdad? Y yo sé que haces otras cosas más, nos las has compartido. Pero vemos, ¿qué haces como persona para evitar que esto y la tecnología dominen tu corazón y tu mente? Pues mira, mi esposa me vive recordando que suelte el teléfono. Entonces empiezo a escuchar a mi esposa. Es lo primero. Como primera cosa. Bueno, yo uso bastante porque pues ahora gran parte de lo que hago está en las redes sociales, ¿verdad? Yo pues, siento que Dios me ha llamado a dar un mensaje a los solteros, sobre todo sobre las relaciones. Entonces publico bastante y me pongo a leer los comentarios. Pero esa es mi pregunta, exactamente. Sí, pero últimamente lo que he hecho es intencionalmente, por ejemplo, dejar el teléfono. Si voy a bajarme a un almuerzo, lo dejo en el carro. O sea, de una vez ya lo dejo ahí. Entonces, sencillamente no lo tengo. Y si alguien me quiere localizar, pues que localice a mi esposa y que me diga algo así. Cuesta, les soy honesto, que cuesta. Me recuerdo que hace un par de meses salí para acá, para la iglesia el domingo, y cuando ya iba un poquito entrado en el camino, me di cuenta que no llevaba mi teléfono. Me ha entrado una ansiedad horrible. Y en eso me recordé de un mensaje de Joyce Meyer, que la oía a ella para decirle, miren, la gente puede olvidar su Biblia para la iglesia. De hecho, muchos de ustedes ni la traen, dice, ¿verdad? Pero el teléfono, ustedes pueden regresar 15 minutos a su casa a traer el teléfono. Mira, entonces solo me fui. Y les soy honesto que tal vez unas 10 veces en el transcurso del servicio y todo se me vino a la mente el teléfono. Pero luego sentí rico cuando regresé a la casa porque en esa oportunidad vine sin mi esposa y le digo, mira, puse atención, le dije. Ahora sí puse atención, le dije, en el mensaje. Porque uno está tan conectado en ese asunto. Pero sencillamente, mira, mi manera de ayudarme a mí mismo en eso ha sido así, ¿verdad? Ha sido dejarlo. O sea, ya no tenerlo ahí, ¿verdad? Porque si lo tenés ahí, es cierto, es como una adicción. O sea, es esa dopamina que querés el hit, ¿verdad? Que querés el hit. Y yo creo que, miren, de todas maneras, esto es lo que a mí me funciona. Cada quien debe de buscar qué es lo que le funciona, ¿verdad? No meter a todos en el mismo cuadro, no dar una receta para todos, sino que pensar qué es lo que a mí me funciona. Pero si es una adicción, pues hay que tratarlo como una adicción. Y la adicción es deje de consumir el asunto y para dejar de consumirlo no lo tengo que tener disponible, ¿ok? Entonces, ese es un consejo. Buenísimo. Gracias, Ricky. Y ahora la pregunta va para Evelyn. Muchas gracias, Ricky, porque nos sirve mucho. Gracias por eso y por abrir tu corazón. Evelyn, ¿qué hace usted? Porque yo sé que también usted es tecnológica, usted derrocha conocimiento y cada vez que puede nos inspira en redes y en muchos lugares. Sin embargo,
yo he percibido y he captado que no la domina las redes. Es mi percepción desde afuera. Su familia confirmará Depende o no. eso le iba a decir, depende de quién le pregunte, ¿verdad? En mi caso es mi esposo. Yo soy la que tengo más tendencia a estar pendiente del teléfono y sí tengo que reconocer que es mucho porque alimenta un asunto de mi corazón. O sea, el teléfono vino a exponer algo que estaba dentro, solo que se expresó de una manera nueva. Por ejemplo, el tratar de responderle a la gente inmediatamente porque yo estoy buscando la aprobación de otros. Antes era de otra manera, pero se transmitió al teléfono. Entonces, algo que yo he estado meditando y se los comentaba un poquito es que esto podemos adquirir todo el conocimiento que nos está dando Marianne, que es valiosísimo entender cómo funciona, el efecto que tiene. Pero si nosotros no evaluamos qué está pasando en nuestro corazón, simplemente va a saltar a otra cosa. Y algo que quiero decirle es, no importa cuánto nos eduquemos, si es pecado, es pecado. El pecado no se puede educar. Entonces hay cuestiones con las que vamos a tener que lidiar internamente, tomar decisiones, y es eso. ¿Por qué tengo yo problema de dejar el celular y no estar revisando el WhatsApp y no responder en 3 segundos porque le voy a caer mal a mi jefe, a mi papá, a mi mamá? O sea, ¿qué está pasando en mi corazón? Entonces yo les diría, todas estas son efectivamente instrumentos, estamos quitándonos la ignorancia, pero eso no nos quita el pecado. Yo le diría, vaya más profundo, está en el corazón. Bien. Gracias. Te toca, papadito. Te toca, Gonzalo. Bueno, gracias, Evelyn, por el aporte. Lo que yo hago es no responder preguntas. Yo comienzo por no responder lo que me preguntan. Miren, la mente es la actividad del cerebro producto de la ampliación de los hipocampos. Y eso genera puntualmente un conjunto de capacidades que uno tiene que fomentar, uno tiene que cultivar a propósito, que es, por ejemplo, la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria y la imaginación. Si nosotros no cultivamos la mente para que nuestros hipocampos se desarrollen, entonces vamos a ser presa de los estados mentales, que es el dolor, el temor, el miedo, la congoja. Como dirían los antiguos, exactamente. Si cultivas tu mente, entonces tendrás control de tus acciones. Si no cultivas tu mente y tus hipocampos, entonces serás presa de los estados mentales que producen depresión, dopamina y todo lo que hoy en la actualidad en el campo de la antropología del cerebro y la neurociencia afectan el comportamiento humano y el desarrollo humano. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que yo hago puntualmente es fomentar los hábitos de lectura. En segundo lugar, lo que Dios me permite es debatir ideas para poder inclusive cuestionar mis pensamientos y de esa manera ampliar mi conocimiento. Tercero, no solo leo de un solo tema, sino amplío mi vocabulario y amplío mi conocimiento porque al final del día somos lo que leemos. Y usted dirá, sí, qué rico pues ese estilo de vida, pero sí le quiero decir que sí me he quemado las pestañas por años. No, esto no es de un día para otro. Si esto requiere hábitos, sí requiere disciplina, sí requiere constancia, sí requiere compromiso con ampliar la mente y el cerebro. Y eso a mí me ha ayudado un montón. No es que de un día para otro uno tenga todos estos hábitos de lectura y uno agarre un libro y pueda tener un conocimiento general. No lo podemos conocer todo, pero un conocimiento general. Pero a mí particularmente lo que me ha ayudado en este sentido para desligarme de los dispositivos móviles es poder ampliar la mente, entendiendo que la mente es la actividad del cerebro. Y en la medida en que pongamos a trabajar nuestro cerebro, vamos a tener control de los estados mentales. Excelente, gracias, Gonzalo. Y realmente lo que me deja pensando a mí, mis amigos, es que hay cosas que yo no he considerado y herramientas que yo no he considerado, porque yo lo que he tratado de hacer ha sido, digamos, enfocarme de otra manera. O sea, si mi forma típica es venir y tomar el celular para, de alguna manera, buscar esa afirmación que mencionaba Evelyn, de alguna manera comunicarme con otros o enseñar o, no sé, o publicar algo que pueda servir a otros, como lo vive haciendo Ricky, ¿verdad? Mi tendencia natural es a quedarme ahí e irme en una supercarretera. Pero he procurado tratar de entender que mi fuente no es esa, aunque tiene mucha información, aunque puede producir esos hits, dijiste, ¿verdad? Golpes, aquí diríamos nosotros, de dopamina, ¿verdad? Ricky, realmente la fuente que nosotros necesitamos es superior. Y el problema es que muchas veces nos contentamos con esa fuente inferior, que nos está dando cualquier tipo. Estamos abaratando la información, abaratando el fortalecimiento de nuestro ser interior. Y bien lo destacaba Gonzalo. Realmente cuando nosotros estamos más enfocados en un dispositivo, lo que hacemos es
darle al mejor postor nuestra corteza prefrontal, ¿verdad? Que nos ayuda a regular las emociones, oiga esto. Y por eso muchas veces nosotros somos más, tendemos a preocuparnos más, a volvernos más ansiosos. Oiga esto, estaba platicando recientemente con mi buen amigo Sergio Canizales y Sergio me decía, Guatemala está dentro de los países a nivel hispanoamericano que tienen una tendencia alta a evitar la incertidumbre. Oiga esto. Hay estudios al respecto, ¿verdad? Hay estudios y están bien hechos. Y lo que destaca es que lo que hacemos es cualquier cosa para evitar la incertidumbre. Y el tener un dispositivo móvil en nuestra mano no es la excepción. Yo, Asdrúbal Hernández, tengo la tendencia natural de pasar viendo a cada rato si alguien me escribió y como tengo encima de todo conectado esto a otro dispositivo que cargo en la muñeca, puedo a veces revisar desde aquí si hay actividad en el móvil. El punto es este. ¿Quién gobierna nuestro corazón? Ahí está el punto. Y eso es lo que quisiéramos invitarle. Si Dios no está estabilizando, dándole sanidad, trayendo restauración, trayendo vida a nuestro corazón, lo más probable es que cualquier otra cosa trate de darnos un sustituto de vida, ¿verdad? Algo que nos va a producir un efecto temporal, pero que nos va a deformar el cerebro, como decía un neurocientífico. Nuestro cerebro es plástico. O sea, él lo puede decir con mucha autoridad porque es doctor en eso. Yo lo digo y, ¿verdad?, va a sonar ridículo, pero nuestro cerebro nosotros lo podemos reconfigurar en la manera en que nosotros empezamos a cambiar la manera de pensar, diría Romanos 12:2. Y de eso se trata. ¿Puedo agregar algo ahí? Y tal vez en esta porción que la autora pues, que estamos leyendo es: quitémonos la carga como padres de creer que tenemos que darle el último dispositivo a nuestros hijos, el más moderno, la computadora. Eso no es lo que va a formar lo que decía Gonzalo. Ese hábito de lectura, esa capacidad de discernir, de discutir, de debatir, no necesitan tenerlo ni meterlo en el colegio más tecnológico, el instituto más tecnológico. Claro, hay un lugar, hay un momento para que tengan acceso a eso, pero quitemos la carga. Usted no se imagina, yo me dedico un poco a esto y veo la preocupación de los papás, que sus hijos no tengan un dispositivo móvil cada uno para estudiar. No lo necesitan. Es una herramienta que van a llegar a tener en algún punto, pero necesitamos cultivar estas cosas que estamos hablando que no tienen que ver con tecnología. Qué buen punto ese, porque a veces ponemos toda la carne al asador, dirían en Chile, ¿verdad? Y les compramos todos los dispositivos a los niños que están en el colegio. Y que entiéndaseme bien, no estoy diciendo que no hay que preocuparse por la formación de los hijos. Lo que estoy diciendo es que cada momento tiene su etapa y a veces nos preocupamos tanto como que si los chicos estuvieran en la universidad. Aquí lo que estamos fomentando es, claro, un conocimiento básico, un conocimiento general. Ojalá pudiéramos invertir en idioma, en matemática, que pudiéramos desarrollar los hipocampos en exponerlos al desarrollo científico y ya, el civismo y la moral y la ética que la aprendan en casa. Y lo demás que se quede en el colegio. Pero no saltemos procesos. A veces los niños ni siquiera tienen tiempo de salir a la calle a jugar con barro, con sus amiguitos. Aprendamos a vivirlo tiempo. Y lo último que agrego es, miren, uno de los elementos indispensables que por nosotros, creo yo, a los 4 nos ayuda, y ya Rick lo hizo, es que para desarrollar la mente a nosotros mucho nos sirve poder enseñar. Cuando nosotros enseñamos, desarrollamos la percepción, el pensamiento, la memoria, y liberamos dopamina, y esa posibilidad nos permite la interacción con la demás gente. Excelente, buenísimo. El otro día que hablaba con uno de mis contemporáneos amigos, ¿verdad? Y entonces empezábamos a hablar, sí, mira, y cuando éramos chiquitos y jugábamos 5 y chajalele, y ¿cómo se llama aquella cosa? Trompo y de todo eso, ¿verdad? Entonces, tenía ratos de el chajalele. Sí, pero en ese tiempo había unas cantidades de terreno por todos lados, y me recuerdo atrás de mi casa eran unas granjas y o sea, para ir a pajarear, decíamos nosotros, a tirar con onda y todo el asunto. Eso ya no está, ¿verdad? Entonces tenemos que trabajar con lo que está. Tenemos que hacer algo con lo que tenemos. Entonces, un consejo práctico que yo le puedo dar a los papás es: háganse la obligación de que cuando se sienten a comer no tengan los aparatos ahí, ¿verdad? Bueno, si se van a sentar 1 hora, háganlo media hora, pues. Háganse la obligación de que si van a ir a comer a un restaurante, no tengan los aparatos ahí. De verdad que es impactante, porque
Mi esposa está muy consciente de eso y entonces cada vez que vamos a un restaurante y miramos a veces a la familia completa, ¿verdad? Acabamos de ir el sábado a un restaurante y estaban 2 hijos con su mamá y el papá, ¿verdad? Miren, el papá se pasó todo el tiempo, yo les digo 1 hora y media en el celular, pero así, ¿verdad? Entonces la mamá lo miraba de repente y entonces hacía algo con los niños, ¿verdad? Todos los niños empezaron a jugar, de repente la mamá agarró el teléfono también y yo miraba a los niños así como mirándolos a ellos, no sabían ni qué hacer, o sea, es triste eso, de verdad que es triste eso, todos hemos caído en eso, pero para hacerlo tenemos que ser muy intencionales. Tenemos que ser, porque estamos perdiendo la capacidad de interacción, estamos enseñándole a nuestros hijos a interactuar, a resolver a través de la pantalla. Ya no tenemos el ver a la gente a los ojos y decirle, mira, perdóname. No, te lo mando por un WhatsApp, ¿verdad? Y eso no es bueno. Pues estamos perdiendo la sensibilidad. Yo estuve recientemente en una clínica médica y una sala de espera, ¿verdad? Una persona llegó con su aparato, ¿verdad? No sé qué estaba viendo, no sé si estaba viendo TikTok o qué, pero estaba escuchando a todo volumen, ¿verdad? A todo volumen. Y yo decía, ¿qué pasa aquí, verdad? No puede ser. Estaba tratando de mandar un mensaje, un email, ¿verdad? Y escribiendo para autorizar unas cosas y no lograba concentrarme porque tenía a todo volumen y cambiaba y yo decía, no puede ser. Pero eso está ocurriendo con nosotros. Estamos perdiendo sensibilidad y estamos posiblemente adormeciendo muchos de nuestros sentidos cuando le brindamos toda la autoridad a aparatos que están controlando nuestra vida. No queremos satanizarlos, ¿verdad? Ni satanizar la tecnología, pero necesitamos la ayuda de Dios, la intervención de Dios. Por eso vamos a orar a continuación. Le pido por favor a Gonzalo que nos guíe en oración para tomar decisiones valientes en este tema. Señor, te pido que nos des la posibilidad, pero también la sabiduría del dominio propio, del control. Todo es lícito, pero no todo conviene. Ayúdanos, Señor, a desarrollar hábitos que generen una disciplina dentro del contexto individual, pero también dentro del contexto familiar, para entender que todo tiene límite, para que nos ayudes a comprender que es necesario cultivar nuestra mente, pero también nuestras relaciones interpersonales, que es importante volver a mirarnos al rostro y dejar los dispositivos móviles para generar conversaciones inteligentes que nos permitan crecer como familia y que nos permitan crecer como sociedad, y que esos hábitos realmente honren tu nombre y que nos permita poder llegar a un buen puerto con la finalidad de recordar que la tecnología no es un fin, es un medio y no podemos convertirla en un fin. Le pedimos esa sabiduría de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y aún faltan contenido. No se pierda esta parte de Vaya con Dios. Vamos y regresamos. Vaya con Dios. Veamos entonces lo que nos dice la autora. En este momento de la historia, una parte de la población defiende adaptarse a la era digital e introducir aparatos para aligerar mochilas, facilitar la interacción de colegio-padre, ofrecer más información y familiarizar antes a los niños con la inteligencia artificial. Otra parte insiste en la importancia de la escritura y los libros de texto, argumentando que las pantallas frenan el aprendizaje. El mensaje es claro. La preocupación es clave. Debemos adaptar lo digital a la vida de forma saludable y segura. Excelente. Ese ajuste no siempre es sencillo, implica cambiar hábitos y profundiza la brecha entre jóvenes y mayores, entre alumnos y profesores. Lo realmente importante es determinar si las pantallas benefician, a qué edad conviene introducirlas y hasta qué punto hay que mantener la escritura manual. Los estudios no siempre son fáciles de interpretar, pues cada centro y cada alumno usa la tecnología de manera distinta. El tiempo de exposición a las pantallas varía fuera del colegio. La digitalización ha transformado la interacción académica, reconfigurando la forma de aprender y también el rol del estudiante. Muchos educadores y padres observamos con preocupación la disminución del hábito lector, motivada en gran parte por el tiempo que los jóvenes pasan en pantallas, ya sea estudiando o divirtiéndose. La digitalización no puede imponerse sin la aprobación de las familias ni sin investigar su conveniencia, pero tampoco debe demonizarse. El equilibrio es complicado, aunque las investigaciones recientes evidencian efectos claros de las pantallas en las aulas. El mundo es muy digital y hay que aprender a manejarse en él con prudencia, y agrega la autora, y conocimiento. Cuento que regalamos un iPad a la abuela de mi marido al cumplir 84 años.
En pocas semanas dominó las aplicaciones y veía series online. Está diseñado para ser sencillo. Estudiar programación es importante, pero prevenir problemas de salud mental y prepararnos para una sociedad digitalizada implica reforzar primero el mundo fuera de línea. Vivir sin pantallas aporta herramientas para gestionar un mundo acelerado. Los grandes gurús y directivos animan a desconectar. Retiros sin teléfonos celulares, por ejemplo, sin Wi-Fi e incluso sin cobertura de línea. Las bases, yo no sé cuántos aguantaríamos eso, pero bueno, las bases del aprendizaje en casa y en la escuela deben estimular el asombro, facilitar la comprensión, fomentar la memoria, enseñar las relaciones y adquirir hábitos que potencien la salud física y psicológica. Estos cambios drásticos están dañando el modo en que los niños estudian y retienen lo aprendido. Creo, dice la autora, que debemos adaptarnos, y leo ponga mucha atención, con prudencia. Integrar la tecnología sin dañar, informarnos mucho, conocer límites, asesorarnos con profesionales y personalizar su uso según la madurez de cada niño. Tampoco podemos permitir analfabetos digitales. Queremos jóvenes capaces de razonar y conectar bien con los mundos en línea, pero también fuera de esa línea. Es fundamental asentar las bases del futuro y aprender a sacar partido a la digitalización. A todos nos preocupa la inteligencia artificial, incluso a sus propios desarrolladores. Es esencial que nuestros hijos la conozcan y que sepan aprovecharla, sin ignorar sus riesgos. Por otro lado, en las escuelas surge una brecha digital creciente entre maestros y alumnos. Un amigo me contó, dice Marian Rojas Estapé, que durante el último Mundial de Fútbol, un estudiante llevó un router portátil a clase y muchos alumnos vieron los partidos mientras el profesor impartía la clase. Oiga esto, el colegio aseguraba que contaba con inhibidores de señal. Pero por supuesto, los jóvenes siempre irán un paso por delante. Esto me recuerda a varias aventuras. Los ordenadores en sí no son adictivos, sino ciertas aplicaciones diseñadas para enganchar. Como padres y sociedad, necesitamos toda la información. Al escribir este libro me siento a veces en la caverna de Platón, viviendo en la oscuridad hasta que salgo a la luz y descubro la verdad. Otro símil es la película Matrix. Morfeo ofrece a Neo la pastilla roja o la azul. Si elige la roja, verá la realidad con dolor e inquietud y deberá tomar decisiones. Leer este libro equivale a elegir la pastilla roja y conocer la verdad. El uso de pantallas en la educación no mejora el aprendizaje. El reto termina diciendo, es decir, con sabiduría, cuándo introducir los dispositivos, no solo en la educación, sino en otras áreas de la vida. Desde el conocimiento, elegimos lo que mejor encaja con nuestras circunstancias. Impresionante lo que nos está diciendo la autora en estos comentarios y realmente a mí me deja pensando porque, seamos realistas, muchas veces vivimos en automático y dejamos que la vida nos lleve y si tal persona está haciendo esto otro, pues hay que hacerlo. Si una familia le dio a su hijo el último teléfono móvil, ¿verdad? Que va lo que mencionábamos en el segmento anterior, ¿por qué no nosotros? Etcétera, y así vamos, ¿verdad? Pero el punto es este, y lo destacaba bien con el recordatorio de la película Matrix, ¿verdad? Al final, la autora, conocemos la verdad, ¿qué vamos a hacer con ella? Y eso me recuerda lo que dice Proverbios 9:6 en esta versión que a mí me gusta mucho, la versión NTV, y este versículo en particular dice, dejen atrás sus caminos de ingenuidad y empiecen a vivir. Aprendan a usar el buen juicio. Nos toca a nosotros, papás. Nos toca a nosotros. Nos toca a nosotros. Y bien lo platicábamos fuera de cámaras. Primero, fortalecer nuestra relación con Dios. ¿Sabes qué? Para poder avanzar y hacer cosas de Dios. Desarrollar cosas de Dios, tener esa perspicacia, esa sensibilidad al espíritu que tuvo Felipe para escuchar a Dios, que era el momento de irse al desierto y llevar el evangelio a alguien que estaba considerado ajeno totalmente a poder tener acceso al evangelio. Lo que leímos en el primer segmento, pero también para poder venir y decir hasta dónde una cosa debe prevalecer en la familia. Si está pasando algo,
no lo evadamos. Ahora, si hay una situación que hay que platicar, bueno, soltemos los teléfonos, tomemos el tiempo necesario, fortalezcamos las relaciones interpersonales, pongamos la atención, pero ya no podemos vivir ingenuamente, ya no podemos vivir ingenuidad. Tenemos que tomar decisiones concretas y claro, se puede decir, mire, eso no es para mí porque no tengo hijos. Bueno, entonces te lanzo aquí la perspectiva y te incluyo, ¿verdad? Dios en el centro de nuestro corazón es la premisa. Lo segundo es eduquémonos. Es nuestro consejo. Eduquémonos para educar, sea para educar a tus hijos o para educar a las personas que están a tu alrededor. Pero es importante entender que si nosotros no nos educamos, no nos disciplinamos. Yo recuerdo que la semana pasada Gonzalo sacó a colación en el programa la importancia de la lectura y mencionabas que las mujeres, si no estoy mal, que digamos tendían a leer más, tendían a desarrollar más su hipocampo y tenían opciones de caer menos en depresión, menos en ansiedad, algo así era. ¿Te recuerdas? ¿No te recuerdas de dónde sacaste, de qué sitio en internet sacaste? Eventualmente es una realidad. Exacto. Así es. Y creo que todos tenemos opción de crecer. La clave está en qué queremos hacer nosotros. ¿Queremos seguir viviendo como ingenuos o queremos tomar la vida de otra manera? No sé. Y ella saca a colación algo que es interesante y yo sé que eso abre todo un tema, y sobre todo con Gonzalo lo hemos hablado en algún momento, y es el tema del dolor, ¿verdad? Ella habla aquí que al final nos está dando esa pastillita que nos expone a ese dolor de reconocer que hay algo que hacer, y es lo que muchas veces nosotros usamos los dispositivos para huir de esa sensación de dolor, porque nos entretiene. Con los niños uno lo ve, o sea, el niño está llorando, le pone usted la pantalla enfrente, inmediatamente lo hipnotiza y adormece porque no tiene que pasar por el proceso de me duele, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Entonces creo que es importante saber que para ser humanos verdaderamente tenemos que saber cómo lidiar con el dolor, con nuestras emociones. Y me gusta, y algo que quiero dejar aquí es, cultivemos esa capacidad de asombro. Yo pensaba en Jesús diciendo, tienen que ser como niños. ¿Pero por qué como niños? No está hablando de para ser como niños berrinchudos o ser como niños malcriados, sino está hablando de esa capacidad que tienen los niños de asombrarse. Usted dele un regalo a un niño y le va a encantar la moña, el papel y la caja. Y lo que está dentro, no importa. Entonces, yo creo que es una de las cosas que ella resalta aquí entre lo que tenemos que cultivar en nosotros y en nuestro alrededor, aprender otra vez a asombrarnos. Creo que es una de las cosas que yo al leer pensaba, Jesús nos estaba diciendo hace 2000 años, van a venir unas pantallitas que les van a quitar la capacidad de asombrarse porque ahí lo van a ver todo y lo van a tener en la palma de su mano, pero tengan cuidado porque eso los puede alejar del verdadero evangelio. Sí. Gracias. Ahorita que hablábamos con todo esto, yo me preguntaba por dentro y Dios sabía que íbamos a vivir esta etapa y Dios sabía que iba a venir la inteligencia artificial. Dios sabía que íbamos a tener problemas con las pantallas. Claro que Dios lo sabía, ¿verdad? ¿Y dónde dejó el consejo para eso? Es en la misma palabra que ha servido para los miles de años que la hemos tenido, ¿verdad? Porque los mismos principios son los que se aplican. Ahora, para no redundar en todo lo que hemos dicho, ya hemos dicho bastante, yo quisiera tal vez enfocarme un poco en los adultos, ¿verdad? En los papás. Yo pienso que para mí sería bien difícil criar hijos en esta época, porque yo mismo he tenido problema con esto, ¿verdad? Entonces sería difícil. Es a veces fácil aconsejar desde afuera, desde donde no estoy teniendo el problema o desde donde a mí no me afecta, ¿verdad? Es muy fácil decirle a un alcohólico, mira, no te eches un trago, pues. Pero el alcohólico está metido en eso, ¿verdad? No soy yo. Entonces, ¿qué es el consejo que yo tal vez quisiera darle a los papás? Principalmente a aquellos papás que constantemente me escriben para preguntarme, mire, ¿qué hago con mi hijo? Encontré a mi hijo viendo pornografía, a mi hijo le enseñaron pornografía en el colegio y bueno, el problema de tener esos aparatos a edades pequeñas. Enséñele con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo lo primero que hago con esos papás es preguntarle, ¿y ustedes cómo usan los aparatos, verdad? Cuando tengo oportunidad de hablar con el papá para preguntarle en lo privado, mira, y vos no mirás pornografía, ¿verdad? Vos no estás viendo cosas en tu celular o estás en chats en donde te mandan cosas, porque por ahí empieza, porque espiritualmente por ahí se abre una puerta, ¿verdad? Entonces, porque las cosas no solo son físicas, ¿verdad? También son espirituales. La Biblia dice, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, nosotros no tenemos lucha contra el aparato, nosotros tenemos lucha contra lo que está manejando el aparato, contra lo que está manejando la inteligencia artificial, pero Dios ha dejado
desde que escribió su palabra, haya dejado el consejo de qué podemos hacer. Entonces, para los papás, enseñen con el ejemplo. Pregunten si ustedes no tienen problema con el asunto y le están tratando de enseñar a los hijos que no tengan problema. Bueno, tratémonos nosotros primero, porque la mejor manera, o sea, la manera como se transmitió la fe, fíjense, desde el inicio, cuando ni siquiera había nada escrito de palabra, ni el Pentateuco, ni siquiera, usted sabe cómo se trasladaba, con el ejemplo. Era oralmente. Y yo hablaba y hacía, y hablaba y hacía, y así se fue trasladando. Yo creo que lo mismo podemos hacer en esta época. Totalmente de acuerdo, Ricky. Una Gracias. de las cosas que yo quisiera ratificar pensando en una obra que se las recomiendo y que leí hace un tiempo atrás, la obra es de Víctor Frank y es titulada En el principio era el sentido. Y la pregunta que nos hace es, ¿qué le da sentido a su vida? ¿Qué nos da sentido a nosotros? ¿La fe? ¿Jesús? ¿La familia? ¿O un dispositivo móvil? Y si a esto a usted le está dando sentido, le quiero decir, como dije hace un momento, este es un medio, no es un fin. Si nosotros no tenemos fines que nos lleven, como decía Evelyn, al asombro, entonces va a ser muy difícil que nuestra carrera de la vida y nuestro peregrinar tenga la posibilidad de convertir el caos en belleza. Que nosotros podamos perseguir fines que estén relacionados a la verdad, y la verdad para nosotros, más que un concepto, es una persona, Jesús. Es un buen tiempo para asombrarnos con Jesús. Inclusive aceptar la duda como un paso antes para el asombro. En filosofía, por cierto, se dice que el asombro es el punto de partida de la filosofía, pero a veces es la duda, porque la duda sincera nos lleva a investigar sinceramente cuáles son esos elementos que realmente nos debería conectar con la creación, con Dios mismo y con la belleza. Hans Humboldt Balthasar decía, no hay belleza sin verdad, pero tampoco hay verdad sin belleza. ¿Qué es lo que está embelleciendo su vida hoy? ¿Un dispositivo móvil? Diría yo que está siendo muy limitada su percepción de la vida. Pero si nosotros buscamos trascender, hay que cultivar la mente, el espíritu y el cuerpo. ¿Para qué? Para que podamos llegar a un buen puerto, a un buen fin. Excelente. Yo creo que hemos tenido mucha información, todavía faltan algunos días para concluir el libro, pero no queremos que usted se quede solo con la información, ¿verdad? No queremos solo, uno oye a Gonzalo y realmente, como dice Ricky, uno lo inspira, ¿verdad? El vocabulario, y es eso, no ha sido un día, han sido muchos años de cultivar su mente, y esa es la idea. Mire, lo ideal es haber comenzado hace 20 años, pero lo segundo mejor es comenzar hoy tomando decisiones. Así es. La primera es arrepentirnos. Si hay algo en lo que estamos haciendo, ya sea con el dispositivo, con la computadora, tal vez es una adicción a algo más, vayamos al Señor. Eso es tal vez el principal mensaje. Vaya con Dios, trata de esto, es crecer en el Señor, crecer en el conocimiento de Cristo. Y parte de eso es asombrarnos con la naturaleza, asombrarnos con Jesús. Qué lindo es tener esa expectativa de qué es lo que el Señor hoy me va a permitir vivir, sentarme al lado de un bus y en lugar de estar viendo el teléfono, pensar que esta persona a mi lado no está por casualidad ahí, asombrarme con mis hijos. Miren, a las mamás, por favor, soltemos el teléfono, a las abuelitas, ahora que soy abuelita. Ustedes saben que intencionalmente cuando dejo el teléfono para poder concentrarme en mi nieta y digo, es un periodo de tiempo el que va a estar ella haciendo breve, un año y medio, ahorita está en su momento de descubrir todo, está aprendiendo palabras, yo le digo algo y ella lo repite. Aprovechemos eso. Yo de verdad creo que nos estamos perdiendo de ser humanos por querer ser más inteligentes y tener más conocimiento, pero está al revés, o sea, la inteligencia es a través del asombro y la belleza. No deje para mañana lo que puede hacer hoy. ¿Saben qué? Los hijos van a volar. Y si usted no aprovecha esos tiempos que Dios le está regalando, el día de mañana puede ser demasiado tarde. Hombre. Yo creo que es importante, además de lo que han dicho mis amigos, considerar realmente la importancia de por qué están las personas a nuestro alrededor y con el tiempo y los diferentes distractores que tenemos podríamos olvidarlo. Y es bien cierto, Evelyn me hacía pensar en un concepto que aprendí del libro que estamos leyendo, lo aprendimos hace algunas semanas, y es que el exceso, el abuso de las redes sociales realmente nos reduce la empatía, limita la empatía. Y cuando uno va en un bus, cuando uno va en la calle, cuando uno está en un espacio donde está compartiendo con muchas personas,
podría ser que alguien que está ahí necesite, por ejemplo, nuestra misericordia, nuestro corazón, nuestra oración, nuestra intercesión, ¿verdad? ¿Y qué tal si en lugar de estar enfocados en realmente qué necesito ver, qué necesito buscar para sentirme tranquilo, empezar a considerar las necesidades de otros, platicando, iniciando una conversación o simple y llanamente orando por alguien que no nos conoce, ¿verdad? ¿Qué tal si pudiéramos empezar a modificar eso? Yo le quiero contar algo a lo que he estado disfrutando últimamente. Ha sido por medio de un poco de esto que está planteando la autora, encontrar por algunos artículos de neurociencia cómo la ciencia confirma lo que la Biblia nos ha enseñado desde siempre. Eso, yo he estado maravillándome con eso últimamente y he estado leyendo y buscando, investigando algunos artículos. Digo, es impresionante cómo el que nosotros recibiéramos de Pablo la invitación, no se preocupen por nada, ¿verdad? Sino sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica. Y en esto pensad más adelante, en el verso 8, lo que Dios está planteando ahí es, modifiquen, den espacio. Ahora la ciencia lo diría, trabajen, ejerciten su hipocampo, ¿verdad? Y eviten que el miedo sea su primera reacción, eviten que el pánico. ¿Cómo lo logran? Cambiando su manera de pensar, dirigiendo, enfocando toda su artillería, toda su pasión, toda su fuerza para la ruta correcta, la lectura correcta, la percepción correcta de las cosas que Dios nos puede proporcionar. Yo he estado disfrutando mucho eso, pero ¿sabe una cosa? Eso es ahorita. Hace 2 meses quizás no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo también he caído trampa y presa de esta trampa, ¿verdad? De estar en redes mucho tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esto? El ingenuo todo lo cree. Oiga esto, Proverbios 14, versos 15 al 16. El ingenuo todo lo cree. El prudente mide bien sus pasos. Pregunto concreta y claramente, ¿estás midiendo tus pasos o no? ¿O estás yendo por donde te lleven? El sabio teme y se aparta del mal. El insensato es insolente y es confiado. Yo me atrevo a decir, no nos confiemos. No nos confiemos de toda la información que recibimos. Evaluémosla, pero por sobre todo, sigamos dando la oportunidad a Dios y su palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que realmente aquí radica la transformación de nuestra vida. De lo contrario, vamos a seguir siendo como muchos, ¿verdad? Del rebaño, ¿verdad? Siendo ingenuos, creyendo cualquier cosa que nos pinten, y tal vez hoy es la inteligencia artificial, mañana yo qué sé qué vaya a hacer, ¿verdad? Pero necesitamos tomar decisiones. ¿Qué tal si hacemos una oración invitando a que nuestro Señor Jesucristo empiece a transformar nuestra forma de vivir, nuestra forma de percibir todo de adentro hacia afuera? Y con eso iniciar una ruta de vida totalmente distinta para nosotros y nuestras generaciones, porque necesitamos ayuda. Yo creo, esa es la conclusión hoy. Necesitamos ayuda y necesitamos ayuda divina. Oremos. Dios, te pedimos perdón. Te pedimos perdón porque hemos sido débiles, hemos sido inconstantes, hemos dejado de perseverar, Señor. Y muchas de esas cosas ricas que tal vez aprendimos y leímos y disfrutamos, como la lectura, porque lo teníamos que leer en el colegio o en el lugar donde estudiamos, o porque alguien nos regaló un libro y lo aprovechamos y lo disfrutamos, eso lo hemos dejado atrás. Y hoy venimos a ti, no por melancolía ni por nostalgia. Venimos reconociendo que no podemos vivir sin ti, Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados, de las cosas que ocupan el centro de nuestro corazón, de las cosas que idolatramos. Señor, te invitamos, Jesús, ven a nuestras vidas, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestros hábitos y permítenos en el nombre de Jesús vivir libres, sin esclavitud, enfocados en lo que tú quieres, Señor. Ayúdanos, inscribe nuestros nombres en el libro de la vida y permítanos servirte todos los días del día. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bienvenidos a una nueva vida. Si usted hizo esta oración invitando a Jesús, le invitamos a que no desista, a que siga adelante, sino por sobre todo siga buscando la palabra de Dios, inspírese, llénese. Esto es interminable. No conocemos a Dios, no vamos a terminar de conocerlo en esta vida, pero Dios nos permite tener acceso a un pedacito de Él por medio de las cosas que está haciendo. Así que siga adelante. Queremos decirle, no vaya solo ni mal acompañado, sino más bien vaya con Dios. El Señor nos bendiga. Nos vemos mañana a la misma hora.